es tu mejor momento. La promesa de Dios para nosotros se hace realidad. He aquí les envío sanidad y medicina, abundancia de paz y de verdad. Un programa donde encontrarás consejos, recetas, noticias del mundo de la medicina. Solo aquí, en tu programa Salud Integral. Este es tu mejor momento. Quiero declarar algunas cosas y en qué me baso para poder hacer las declaraciones. Quiero entender y declarárselo a ustedes. No nada más quiero entender, lo he entendido claro. Ahora es revocado el decreto de maldad, el decreto de maldición, el decreto de condenación. Es cancelado sobre nosotros. Se abre un camino de luz, se abre un camino de sanidad, se abre un camino de prosperidad, se abre un camino de vida eterna. El dictamen de pérdida, el dictamen de fracaso, de límites, de pobreza, de enfermedad, de muerte, es revocado. La palabra revocado quiere decir es cancelado. El pacto de Dios con sus hijos ahora es irrevocable. Estábamos hablando acerca de este nuevo edicto. Este nuevo edicto, la justicia. El Señor dice a los hijos de Sión, el Señor dice a mis hijos, denle lo que les corresponde. El Señor tenía planeado desde antes de la fundación del mundo dar todo esto para Adán, para Eva y para toda su descendencia. Hubo una especie de stand-by, hubo un lapso de silencio, hubo un momento en que la gente no entendía, sin embargo todos eran llamados transgresores por la transgresión de Adán y Eva. Después vino un momento en el que la ley apareció y a los hombres se les fue decretado que no hay justo ni aun uno. Ninguno pasaba la prueba de la ley. O sea, desde Adán hasta Moisés, aún sin que hubiera ley, los hombres eran llamados transgresores. Y después, con la ley, se les dijo, estos son los decretos para que ustedes no sean transgresores. Pero quiero decirles algo muy importante. Por la ley, ningún hombre se pudo justificar. Por la ley, ninguna persona pudo decir, yo soy el más obediente, el más cumplido, el que verdaderamente puede lograr ser santo, ser perfecto, ser justo, y he logrado llegar a la vida eterna, he alcanzado el reino de los cielos. El hombre rico se quedó con una gran frustración cuando le dijo a Jesucristo, yo he cumplido la ley desde mi mocedad, pero eso no bastaba. Aunque el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, eso tampoco bastaba para poder llegar a la vida eterna. El seguir a Jesucristo tampoco es suficiente para poder tener la vida eterna. Vamos a ver ahora por qué fue este nuevo decreto y en qué momento fue cancelado el decreto de pérdida, el decreto de oscuridad, del cual Adán y Eva siempre tuvieron el reproche directamente por el acusador de los hermanos, por el acusador de los hijos de Dios, los que habían sido traídos de Sión para el huerto del Edén, habían desobedecido. Ahora eran perdedores, eran pobres, eran limitados. Estaba establecido para los hombres en la ley que todos los hombres murieran una sola vez y después el juicio. La ley es revocada. Buenas noticias para las personas que no pensaban tener una esperanza. Por el poder del pensamiento de Dios en mí, declaro que hoy es un día extraordinario, lleno de cosas hermosas para mí. Esto no lo declara la ley. Tal vez yo no lo merecería. Digamos, dice el apóstol Pablo, cuando está hablando acerca de que no hay justo ni aun uno, está poniendo el ejemplo de la ley. Esto está en Romanos 3, capítulo 10. Esto está mencionando lo que dice el Salmo 14, verso 1, 2 y 3. No hay quien busque a Dios, no hay quien obedezca, todos se corrompieron, sus lenguas hablan puras maldades, puras vanidades, pura mentira.
Y por las obras de la ley ningún ser humano es justificado delante de Dios. Todo eso que estaba diciendo acerca de que no hay justo ni aun uno es en base a la ley. Porque el conocimiento de la ley me hizo entender que yo era transgresor. Pero si se cancela esa ley, una y otra, aún la ley de Moisés, entonces tiene que haber otra ley. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Porque así como por un solo hombre entró el pecado y todos fuimos llamados transgresores, por un solo obediente, por el justo, el que obedeció, todos los hombres somos llamados a ser justos y a ser obedientes. Fíjate qué hermoso, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos, estos somos los de la fe. Todos los de la fe somos constituidos justos en el cambio de la Constitución. La Constitución ahora cambió. Estamos en la Constitución del reino de los cielos. La Constitución y la nueva ley es que la justicia de Dios ha venido a traer para nosotros el año agradable del Señor. El requisito por decreto a los hijos de Dios o a los hijos de Abraham, los hijos de Abraham son hijos de Dios y los hijos de Dios son justos. Quiero aclarar esto. Es muy importante porque normalmente todo el pueblo de Israel podría decir, yo también soy hijo de Abraham. Pero de cierto les digo que el Señor puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y de los que no éramos llamados pueblo, el Señor ha traído para nosotros un nuevo nombre. Y de los que éramos llamados perrillos, incircuncisos, éramos llamados paganos, ahora el Señor nos ha llamado hija de Dios, hijo de Dios, bendito de Dios, justo, santo, agradable, perfecto, eterno, amado, bendito, bendecido, acepto. Esto es el decreto del reino de los cielos para ti. Buenas noticias para todas las personas que nos están escuchando. Por el poder del pensamiento de Dios en mí, declaro que siempre ando en victoria, libre del poder del enemigo, que se ensancha mi camino. Antes solamente había un camino y el camino estaba totalmente enredado. Estaba tan enredado que vino un hombre vestido de pieles de camello y empezó a predicar el evangelio de justicia. Dijo, enderécese todo lo torcido, todos los montes sean allanados y sean bajados. Antes yo pensaba que era por mi esfuerzo que los montes iban a ser bajados. Pensaba que los caminos yo los tenía que enderezar, pero el decreto es que alguien venía poniendo la supercarretera, la autopista maravillosa llamada, fíjate el nombre de esta supercarretera, llamada el camino, la verdad y la vida. Cuando tú entiendes y te metes a ese camino, a esa autopista, entonces el camino es recto. Y para los que son rectos y para los que van en ese camino recto, hay un montón de cheques que los injustos no cobran, que los imperfectos no llegan, que las personas pecadoras no alcanzan. Pero entonces, ¿usted no se considera pecador? Me dice una persona. Por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros debemos de considerarnos santos por decreto, santos por regalo, santos por la sangre del Cordero, santos por el poder de la sangre de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Por el poder del pensamiento de Dios en mí, la justicia se ha hecho realidad. Este es el año agradable del Señor. Fíjate cómo poder aprovechar los tiempos. La palabra tiempos puede no estar de acuerdo con lo que usted considera como tiempos. La palabra tiempos para muchas personas está ligada a las vueltas que da la tierra alrededor del sol. Las palabras tiempo para Dios es un tiempo llamado kairos. Este tiempo es un tiempo más rápido que 330,000 kilómetros por segundo. Cuando yo estoy hablando una palabra,
Primero es atada aquí en la tierra y después es atada en el cielo, como hijo de Dios y tú como hija de Dios. ¿Qué es lo que necesitas para desatar ese poder sobrenatural? Dice el Señor, le dice a Marta, 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 ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Muchas personas están ocupadas queriéndole servir a Dios. Están ocupadas queriendo agradar a Dios. Están ocupadas queriendo dar un sacrificio para que Dios se agrade. Se esfuerzan por agradar a Dios. ¡Qué equivocación tan grande! Cuando tú eres hijo de Dios, ponte en el lugar mamá. Ponte en el lugar papá. ¿Qué tiene que hacer tu hija para que tú la ames? A fuerza tiene que sacar premio. A fuerza tiene que ser la niña de 10 para que tú la ames. Si se tropieza ya no la quieres. Si falla ya no la amas. Papá es papá. Papá me ama aun cuando yo haya tropezado. Él me dice, levántate, hijo. Camina. Tú no naciste para estar en la oscuridad. No naciste para estar en el lodo. No naciste para estar en el barro. No naciste para el pecado. No naciste para el fracaso. No naciste para la oscuridad. Qué importante es entender que los decretos sí se pueden cambiar. Sobre todo los decretos de condenación que estaban en tu contra y en mi contra. Ahora pues, ninguna condenación, ninguna es ninguna. Ninguna condenación, y quiero que lo parafraseen bien, hijos de Dios que nos han sintonizado durante todos estos 2-3 años de sintonía de radio. Hijos de Dios, hijas de Dios, dice la palabra Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? ¿Quiere decir que si yo estoy orando ya no estoy en la carne? Perdón, oración no quiere decir que tú no estés en la carne. ¿Quiere decir que si yo ayuno ya no estoy en la carne? No es cierto. Sacrificio y ofrenda no me agradan. ¿Quiere decir que cuando yo estoy obedeciendo ya no estoy en la carne? No es por la obediencia, es por el sacrificio de Jesucristo. Cuando tú creíste en Él, a los que creímos en Él, nosotros fuimos llamados hijos de Dios y nacimos por el Espíritu, y del Espíritu de Dios fuimos engendrados. Lo que es nacido de la carne es carne. Yo soy espíritu, repita conmigo, yo soy espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La diferencia, el poder de la fe. El poder de la fe, nuevo decreto y nueva ley. Romanos capítulo 8, verso 2. Porque la ley, esto es una nueva ley. Esto ya no es la ley de Moisés que dice a los que hicieren, a los que obedecieren, a los que cumplieren, van a tener esto. Esta es la nueva ley. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado. La ley del pecado me decía que yo nunca iba a llegar. La ley del pecado me juzgaba, me encontraba culpable, me castigaba y después me condenaba. Una y otra vez por el mismo delito. Desde Adán hasta nuestros días, ninguna persona fue justificada ni llamada justa. Después vino Jesucristo y por medio de la fe, los injustos somos llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos llamados justificados. Y los justificados somos llamados justos. Ahora, quiero decirte que en el banco del reino de los cielos está un bloque, pero repleto de cheques de las inescrutables riquezas de Dios en Cristo Jesús. Según las riquezas en gloria, estos cheques ya están firmados y dedicados especialmente para los justos. Cuando tú vas a la ventanilla y quieres cobrar en el reino de los cielos este cheque, normalmente te va a preguntar la adversidad, ¿eres justo? ¿Eres santo? Y normalmente, porque no tienes fe, tú vas a decir, yo no soy justo, yo no soy bueno, yo soy pecador. Entonces para ti no es este cheque. Pero cuando tú crees en la sangre de Cristo, no es por tus obras, no es por tu justicia, no es por tu obediencia, no es por lo que tú pagaste o no pagaste. Ahora, esto es porque el Señor dice, a mis hijos les van a dar lo que les corresponde. Lo que yo tenía preparado para ellos,
desde antes de la fundación del mundo. Si alguna persona quiere saber qué es justicia, la mayoría de personas dicen, bueno, ¿qué es la justicia de Dios? En la mente de Dios es, denle a mis hijos lo que yo tenía planeado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Cuando Adán sale del huerto, Dios no canceló, escúchame bien lo que te voy a decir, Dios no canceló los cheques que tenía regalados para él. Llegó el momento en que por medio de la redención en Jesucristo, les es devuelto todas las riquezas, la vida eterna que Dios tenía planeada para Adán y para Eva, ahora es para nosotros. Ahora dice la Biblia, van a reconstruir todas las ruinas que se habían perdido, todo lo que se había arruinado, como cuando se cae después del terremoto, todo queda en ruinas. Allí en el huerto del Edén todo estaba caído, todo estaba, el terremoto de la salida de Adán y de la salida de Eva, dejó todo en ruinas, dejó todo en pérdida, en fracaso, en oscuridad. Ahora el huerto del Edén era conocido como la estéril, la improductiva, la infértil, la que no produce hijos. Por medio de Jesucristo, vuelve otra vez la estéril a dar hijos. Los hijos de Sión se gozan en su Rey. Este es el año agradable de Dios. Hijas de Dios, escuchen, ustedes son hijas de Sión. Hijos de Dios, escuchen, ustedes son hijos de Sión. Para los que somos llamados hijos de Abraham, Abraham creyó, dice la palabra de Dios, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Si es que lo hubiera sido porque Abraham obedeció o porque él era muy cumplido, entonces en ese momento diría la Biblia, Abraham cumplió todos los mandamientos y por eso fue justificado. Abraham creyó y a Abraham le fue contada su fe como justicia. Ahora pues, para todos los de la fe, somos hijos de Abraham, hijos de Dios, justos en Abraham, justos en Dios. Por el poder del pensamiento de Dios en mí, declaro que el bien y la misericordia del Señor me siguen todos los días de mi vida. Ocotzol Productos trajo para ti tu programa Salud Integral. Te invitamos a escuchar nuestra próxima emisión. Este es tu mejor